Hola, mi nombre es Zenaida Saraí Aguirre López, de la maestría en Derecho Procesal Penal, la materia dogmática procesal penal y principios del sistema penal acusatorio. El tema de que les voy a hablar es sobre la teoría del caso. Bueno, ¿qué es la teoría del caso? Bueno, la teoría del caso, pues, en términos generales, es el planteamiento metodológico que cada una de las partes debe realizar desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos, pues con el fin de proporcionar un significado o orientación a los hechos, normas jurídicas, ya sean sustantivas o procesales, así pues como el material probatorio. Bueno, en generalidades pues podemos denominar a la teoría del caso, pues ya que esta pues constituye la teoría fundamental en donde descansa el juicio oral en el nuevo sistema adversarial del proceso penal. Las partes en un proceso penal deben sostener sus aspiraciones en una idea central o teoría explicativa de lo que aconteció. Esta idea se transforma en un relato que pretende dar cuenta de los hechos de modo omnicomprensivo, autosuficiente y verosimilmente. En su origen pues se encuentra en la literatura jurídica anglosajona y representa la idea eje a partir de la cual son desplegadas las energías y estrategias a través de las cuales se diseñan los eslabones argumentativos a ser presentados en las distintas audiencias del proceso. Bueno, para definir pues a la teoría del caso, esta la podemos definir como la estrategia, plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar, o dicho en otras palabras, es la historia que el abogado. Bueno, definimos a la teoría del caso pues como el plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar, o dicho en otras palabras, es la historia que el juzgador, que el abogado quiere que el juzgador acepte. Bueno, la teoría del caso es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Se presenta en el alegato inicial como una historia que construye los hechos con propósitos persuasivos hacia el juzgador. Esta historia pues debe ser persuasiva, contiene escenarios, personajes y sentimientos que acompañan toda conducta humana. La teoría pues se construye desde el momento en que las partes tienen conocimiento de los hechos. Una vez que las partes tengan esa información, esta pues servirá para definir cuál será su teoría del caso que van a demostrar. Se empieza a plantear una hipótesis de lo que pudo haber sucedido, luego pues estas hipótesis deben ser sometidas a verificación o comprobación mediante las actuaciones que realice durante la investigación. Al final pues esta investigación, las hipótesis se convierten en teoría. Luego pues estas teorías se modifican y se acomoda o ajusta hasta que empiece el juicio. Las características principales que debe tener la teoría del caso son que debe ser única, creíble, tener suficiencia jurídica, lógica, flexible y ser sencilla. ¿Qué significa con que sea única? Eso pues que sea una sola teoría, es decir, que deba haber una sola versión de los hechos con la finalidad de explicarlos y darle consistencia y coherencia argumentativa. Creíble, pues esto debe explicarse por sí misma y ser acorde con el sentido común y las reglas de la experiencia, es decir, que los magistrados sean capaces de mantener, comprender y asimilar la idea central que da sentido al conjunto de hechos. Suficiencia jurídica, en la teoría del caso esto significa que debe llenar desde el punto de vista del fiscal todos los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad. Desde el punto de vista de la defensa debe determinar la falta de un elemento de la conducta o de la responsabilidad. Debe tener lógica porque debe permitir deducir las consecuencias jurídicas de los hechos que lo soportan, es decir, debe de guardar coherencia. Flexible, pues que debe ser lo más flexible posible de tal manera que permita adaptarse, adecuarse a los posibles desarrollos del proceso, pero sin que ello implique un cambio radical que podría conllevar la pérdida de la credibilidad. Y sencilla, pues significa que los hechos deben ser contados con claridad y simpleza, sin usar
tecnicismos. Bueno, la teoría del caso pues tiene varios objetivos dependiendo de la etapa del juicio en que nos encontremos, pero en líneas generales sirve para planificar organizadamente el caso y monitorear cada etapa del juicio, permitiendo elaborar una historia persuasiva y con significado penal de relevancia. ¿En qué nos ayuda la teoría? Bueno, esta nos ayuda pues a planear y organizar el alegato de apertura, a organizar la prueba, a preparar los contraexámenes, a preparar el alegato de clausura, a adoptar y rechazar estrategias de defensa, a definir, fundar o formular las objeciones durante el juicio. La importancia pues de la teoría del caso pues tiene una gran importancia en tanto y en cuanto va a permitir, ya sea desde la óptica de la acusación o desde la perspectiva de la defensa. En los elementos de la teoría del caso pues tenemos el elemento probatorio. Este es el medio que tienen como fin probar las proposiciones fácticas en un juicio oral. El jurídico determina si se cumple o no los elementos del tipo penal. Y el fático, pues estos son los hechos de lo acontecido que utiliza cada parte para sustentar su dicho. Bueno, los pasos para construir la teoría del caso, pues en primer lugar, debemos poner el relato de los hechos, la determinación de la teoría jurídica, la construcción de preposiciones fácticas, la determinación de las evidencias, la clasificación de la evidencia con miras al juicio oral, identificación de debilidades del caso análisis, poda. Se debe pues también generar un tema o una frase. Y bueno, estos son los fue el tema de la teoría del caso. Como bien vemos, pues es más bien el relato, pues que como vimos que pretende pues dar el narrador pues de los hechos, ya de modo que sea unicomprensivo, autosuficiente y verosímil. La teoría del caso pues se trata de hacer que el juzgador pues se crea el caso.